Hola a todos, Dios le bendiga. Qué bendición tan grande es poder compartir en este día la palabra de Dios. ¿Y cuántos creen? Aquellos a quienes de pronto en este momento están escuchando esta palabra, ¿cuántos creen que Dios va a hablar hoy a sus vidas? Yo creo que Dios va a hacer grandes cosas, cosas maravillosas en la vida de cada uno de nosotros. Por eso vamos a entregar este tiempo a Dios. Padre hermoso, Señor, hoy te damos gracias por este día, Dios. Hoy te damos gracias por la vida de cada uno de nosotros, Señor. Hoy te pedimos, Dios, que hables a nuestra vida, Señor. Esa palabra, Señor, que necesitamos para continuar, Dios. Hoy te pedimos, Señor, que nos dispongamos, Señor, que dispongamos nuestro corazón, nuestra mente, Señor, a ti, a lo que tú tienes para darnos, a ese alimento, a esa agua fresca, Señor, que tú quieres darnos en este día, Padre. Hoy atamos todo hombre fuerte que quiere levantarse en contra de nuestra vida, Señor, en contra de este momento contigo, Padre. Lo atamos y lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Te pedimos que reprendas por nosotros al devorador, Señor, y que este momento sea un momento de bendición donde tú hables a nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y en el día de hoy vamos a compartir una palabra que se encuentra en el libro de Habacuc. Habacuc capítulo 2, versículo 1. Dice, ya te he presentado mi queja y ahora voy a estar muy atento. Voy a esperar tu respuesta. Y Dios me respondió, voy a darte a conocer lo que está por suceder. Escríbelo en unas tablas para que se lea de corrido. Tardará un poco en cumplirse, pero tú no te desesperes. Aún no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla, pero puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. Qué palabra tan tremenda esta que Dios está hablando hoy a nuestras vidas. Resulta que ¿cuántos no tenemos preguntas, dudas en nuestro corazón, en nuestra vida? Y aquí en este momento, en el libro de Habacuc, estamos encontrando que él dice, ya te he presentado mi queja y ahora voy a estar muy atento, voy a esperar tu respuesta. El mensaje de hoy se titula, Pregúntale a papá. Ahora, ¿por qué pregúntale a papá? Papá es Dios. Papá es ese Dios eterno, ese Dios grande, que es el dueño de nuestras vidas. Y que Él ha hablado a nosotros como nuestro Padre, como nuestro Creador. Y Él quiere que tú le hables con cariño. De pronto una manera de llamarlo con cariño tuya puede ser papá, puede ser papi. Es una manera con la que se le puede llamar a Dios con amor. El contexto de esta historia resulta que en este momento Judá estaba pasando una situación muy mala porque había mucha maldad. ¿Cierto? Unos se levantaban en contra de otros, había muchas muertes, había mucha prostitución, había mucha maldad en el pueblo. Y Habacuc, muy entristecido por toda esa situación, él le hace varias preguntas a Dios. Él viendo tanta maldad en el mundo, viendo tanta maldad en su ciudad, él con ese corazón triste, él le surgen muchas dudas y esas dudas él se las presenta a Dios. Y a mí me sorprende porque muchas de estas dudas que Habacuc tuvo hace miles de años, hoy día todavía muchas personas las hemos tenido, han pasado por nuestras vidas. Y les voy a compartir algunas de estas preguntas que Habacuc le hizo a Dios. Una dice, ¿por qué existe el mal en el mundo? ¿Cuántos no nos hemos hecho esa pregunta? ¿Cuántos de pronto no se la hemos presentado a Dios? De pronto hemos tenido esa duda dentro de nosotros, pero no se la hemos presentado a Él. Y de hecho, de pronto ha sido una duda que nos ha impedido creer en Dios, porque ha sido algo que ha estado dentro de nosotros y la hemos guardado. Otra pregunta es, ¿por qué los malos parecen estar ganando? ¿Cuántos nos hemos preguntado eso?
¿Cuántos nos hemos preguntado, Señor, pero por qué aquellas personas que no se han entregado a ti, aquellas personas que no te obedecen, vemos que les va bien en todo, vemos que tienen buenas empresas, vemos que tienen buenas familias, vemos que les va bien y a nosotros no nos va tan bien aún? Yo creo que ese tipo de preguntas las hemos tenido todos. Y otra más impresionante todavía, y estamos hablando de que estas preguntas fueron hace miles de años, cuando Habacuc se las presentó a Dios. Otra pregunta es, ¿hasta cuándo, oh Jehová? Clamaré y no oirás. Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Muchas veces de pronto le preguntamos a Dios y sentimos que Dios no responde. Y eso nos lleva muchas veces a desesperarnos. De pronto a tomar decisiones o a pensar que Dios no está con nosotros. Pero es sorprendente cómo Habacuc dice, y ahora, luego de haber presentado su queja, y ahora voy a estar muy atento, voy a esperar tu respuesta. Hay algo muy poderoso en esta frase, y es que él pregunta, luego dice que va a estar atento y luego dice que va a esperar su respuesta. Entonces es un proceso, ¿cierto? De pronto preguntamos y no esperamos, o de pronto preguntamos y no estamos atentos. Y eso es lo que Dios nos va a hablar hoy en este día. Por eso les recuerdo, el título del tema de hoy es Pregúntale a papá. Pregúntale a ese Padre Celestial que tienes. Resulta que ahora que tengo hijos, entiendo el agrado que se siente cuando te tienen en cuenta. Cuando un hijo tuyo quiere hacer algo y antes de hacerlo te pregunta a ti. Porque en ti siente alguna seguridad, en ti siente autoridad. En ti siente que tú le vas a decir lo que le conviene y lo que no le conviene. Entonces tu hijo, desde pequeño, crea esa dependencia de ti. Crea esa dependencia de la madre, crea esa dependencia de la madre o del padre y constantemente están preguntando. Antes de hacer algo, lo preguntan. O muchas veces no tienen ni que hablar. Simplemente te colocan una carita que ya tú sabes que te van a preguntar algo, que ya tú sabes que te están pidiendo algo y que hasta que tú no les des la respuesta, ellos no lo van a hacer. Y de hecho muchas veces te preguntan y aún sabiendo que de pronto pueden recibir una respuesta negativa, pueden recibir un no como respuesta, ellos saben que tú tienes la manera de buscarle opciones a esa respuesta que ellos querían. Pero esa dependencia solo se genera de pronto hasta cierta edad. Lastimosamente llega un momento de la vida de cada uno de nosotros en las que ya nos sentimos independientes, en la que ya sentimos que somos autosuficientes, en la que sentimos que ya esos padres no caben en la ecuación de nuestros planes. Ya no los queremos hacer parte de nuestra ecuación, de nuestra vida. Ya no queremos consultarle a ellos antes de hacerlo porque sentimos que por nuestra propia fuerza podemos hacerlo y no necesitamos de ellos. Esa dependencia empieza a quebrantarse. Y de hecho, preparando este tema, Dios habló mucho a mi vida. Y caí en cuenta de algo, y es que como padre tenemos un sentir, y es que no queremos que nuestros hijos crezcan. Porque en esa niñez se ve una inocencia, se ve una pureza, se ve un amor verdadero, se ven tantas cosas que uno no quiere que el niño pierda. Pero lastimosamente con los años muchas de esas cosas se dejan a un lado. Y dejamos de tener en cuenta a nuestros padres. Y me hablaba mi vida y en mi vida pasó. Y de hecho este es un momento en el que sé que mis padres, mi papá y mi mamá me están viendo. Y quiero aprovechar para pedirles perdón. Perdón por no tenerlos en cuenta en mis planes, en algunos de mis planes. Porque de pronto hice cosas sin consultarles antes.
Y es que como padre uno siempre quiere que lo tengan en cuenta, que los hijos nos tengan en cuenta por muy grande que sean, por muy independiente que sean, por muchas cosas grandes que hayan alcanzado. Siempre queremos que nos tengan en cuenta. Y es importantísimo, ¿por qué? Porque de pronto no los tenemos en cuenta cuando tomamos la decisión, pero cuando llega la decepción, cuando llega el fracaso, cuando llega la ruina, cuando llega la tristeza, la opresión, en ese momento sí acudimos donde ellos. En ese momento sí los llamamos, en esos momentos sí los visitamos y le decimos, Padre, Madre, hice esto y no me fue bien. Necesito que me ayuden. Necesito que me ayuden a salir adelante. Y de pronto muchos padres o la mayoría dejan el orgullo a un lado y le dan la mano a ese hijo. De pronto uno le dicen sus 3 cositas, te lo dije, pero te ayudan a salir adelante. Porque generalmente un padre no quiere ver a su hijo ahí, no quiere ver a su hijo sufriendo. Y por eso, por las experiencias y por la sabiduría que viene del cielo, por las cosas que derrama Dios en el proceso de cuando da la vida, Dios le da herramientas a los padres para hablarle a su hijo. Le da una sabiduría del cielo para hablarle y guiar a su hijo. Entonces por eso los debemos tener en cuenta en todo tiempo. Ahora, esto mismo que pasa entre padre e hijos, pasa en el pueblo de Dios con nuestro Padre Celestial. Pasa en la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque muchos de pronto nos presentamos delante de Dios, sentimos que estamos necesitados y le empezamos a preguntar a Dios, pero llega un momento en el que ya nos sentimos también autosuficientes o sentimos que ya está ahí, Dios no entra en más cosas y entonces dejamos de preguntarle. Y cuando dejamos de preguntarle, empezamos a actuar y a tomar decisiones en nuestras propias fuerzas, guiados de pronto por nuestras emociones. Y esto es tan importante y tan delicado que Dios en su palabra nos dejó muchos ejemplos de personas que lo hicieron y cómo les fue. Y qué provoca en la vida de uno cuando le preguntamos a papá y cuando no le preguntamos a papá. Y cuando esperamos la respuesta de papá para actuar y cuando actuamos en nuestra fuerza. Y el primer ejemplo que hoy quiero presentar nos lo relata la palabra de Dios en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 32, versículo 1. Dice, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Tremendo, ¿no? ¿Dónde estaba Moisés en este momento? Moisés estaba hablando con Dios. Moisés estaba intercediendo por el pueblo. Y mientras Moisés hacía eso, la gente del pueblo se desesperó y dijo, bueno, este se está demorando demasiado. Este no vuelve. ¿Qué hacemos? Y en este momento ellos ya conocían el poder del Dios que los había sacado de Egipto. Porque vieron todas las plagas que Dios envió a Egipto. Vio cómo Dios abrió el mar rojo para que pasaran. Ya les había dado alimento por días en el desierto. Ya conocían a ese Dios. Sin embargo, ellos se desesperaron. Y dice, la gente se congregó alrededor de Aarón. O sea, esto empezó con una murmuración. Esto empezó con alguien que no estuvo conforme con que Moisés estuviera ya hablando con Dios.
Y seguramente ese alguien le dice al otro, oye, ese Moisés se está demorando mucho. ¿Quién sabe qué está haciendo allá? De pronto él está muy bien y nosotros aquí pasando situaciones. ¿Por qué más bien no hacemos un Dios así como hacíamos en Egipto, en el tiempo de la esclavitud? Porque hay algo que hay que reconocer, y es que este pueblo fue esclavo durante muchos años. Tenían esas costumbres dentro de ellos. Entonces, como no vieron de otra, y sabes que acuérdate cuando hacíamos allá, adorábamos a otros dioses y eso, vamos a hacerlo aquí. Entonces presionaron a Aarón y lo hicieron. No le preguntaron a nadie. Simplemente lo sintieron hacer y lo hicieron. Dios se lo dijo a Moisés. Ves a darte cuenta de lo que está haciendo tu pueblo allá. Moisés bajó del monte y vio lo que estaba pasando. Y se molestó mucho. Y a causa de eso vinieron grandes maldiciones sobre la vida de este pueblo de Israel. A causa no solo de hacer las cosas contrarias a lo que Dios establecía, sino a no preguntarle a Dios antes de hacer las cosas. Si de pronto no tenían todavía ese conocimiento de cómo era la relación con Dios, allí estaba Aarón. Había hombres de Dios ahí a los que le podían consultar, pero no. El pueblo se dejó llevar por su emoción. El pueblo se dejó llevar por lo que ellos querían, por lo que sentían. Y es impresionante cómo en el mismo libro de Éxodo, Dios describe a este pueblo de dos maneras. En un momento dice que es un pueblo duro de cerviz. Y en otro dice que este pueblo tiene congoja de espíritu. Y si uno revisa o analiza un poco el tema, duro de cerviz se refiere a aquellos que no quebrantan su carne, aquellos que no se humillan delante de Dios. De pronto aquellos que mantienen la soberbia, que no quieren soltar esas cosas del pasado porque sienten que son buenas. Ellos fueron a hacer cosas del pasado, ellos fueron a hacer cosas de cuando fueron esclavos, pero las volvieron parte de ellos. Y en cualquier momento en el que de pronto se sintieron inseguros, quisieron volver a hacer esas cosas. Eso pasa cuando uno no se doblega delante de Dios, cuando uno no se humilla delante de Dios, cuando no permites que la palabra transforme tu corazón. Y eso pasa hoy en el pueblo de Dios. Por eso muchas personas empiezan a tomar decisiones llevados por lo que sienten. Y congoja de espíritu. Congoja de espíritu es una quejadera constante en la que nada te parece. En la que sientes una angustia, una duda, una murmuración, un descontento constantemente. Y si nos vamos al presente, lastimosamente, en la iglesia del Señor sigue pasando lo mismo. Llega la murmuración, llega la duda y no resuelves esa duda, sino que tú mismo le das la respuesta. Entonces, esto hace estas cosas que caracterizaban a este pueblo, esa dureza de corazón, esa dureza de mente, ese no querer ser transformados por lo que Dios quería hacer en sus vidas. Eso hace que no le preguntemos a papá antes de actuar. Eso hace que no consultemos con Dios nuestros planes, porque somos personas prepotentes, llenas de orgullo, que sentimos que no tenemos que contarle a nadie y a Dios tampoco las cosas que queremos hacer. Porque somos autosuficientes, porque nosotros mismos lo podemos hacer sin necesidad de nada ni nadie. Y las herramientas que nos da Dios no son para tomar decisiones a la ligera. Él quiere que aunque tengamos las herramientas, siempre le consultemos a Él. Y que esperemos
en Él la respuesta. Que estemos atentos en todo tiempo. El segundo ejemplo es una historia muy famosa también y es del profeta Jonás. La historia de pronto muchos las conocemos, ¿cierto? Jonás era un profeta de Dios. Y resulta que Dios le dice, Jonás, ves a Nínive y dile a la gente que se arrepienta. ¿Y qué dice Jonás? Jonás dice, no, Señor, yo no quiero ir a Nínive. Yo quiero tomar un barco a Tarsis. Yo para Nínive no voy. El hombre no fue a Nínive y tomó un barco hacia Tarsis. ¿Qué le pasó en ese barco hacia Tarsis? Naufragó. Cierto, estuvo en el mar. Lo tiraron al mar porque a causa de él se desató una tormenta muy grande y todos se iban a ahogar en el barco. Entonces todos cogieron y lo tiraron al mar. En el mar casi se ahoga y un gran pez se lo tragó. Cuando clamó a Dios, ese pez lo escupió en Nínive. O sea, finalmente terminó yendo a Nínive. Entonces, aquí pasa algo muy tremendo con Jonás. Y es que Jonás dijo, no, Señor, a mí no me parece. Yo no estoy de acuerdo con que yo tenga que ir a Nínive. No, ese plan que tú me estás mandando a hacer allá, a mí no me cuadra. Y tampoco me parece que deba hacerlo. Ese es un pueblo de pecadores y yo no quiero que tú tengas misericordia con ellos. Yo me voy para otro lado. Y ese no me parece, o el dejarnos llevar por nuestro parecer, es algo que hoy pasa mucho también. No lo que dice la palabra de Dios, sino lo que a mí me parece que debe ser. El cómo queremos adaptar la palabra de Dios a nuestra vida. El cómo queremos que Dios se acomode a nosotros y no nosotros hacer lo que Él ha establecido para nuestra vida, que ya ha dicho que lo ha establecido para nuestra bendición. Sino que no. Muchas veces sentimos que es lo que nosotros queremos y lo que nos conviene. Resulta que voy a colocar un ejemplo y es que cuando, por lo menos los solteros y las solteras, y me perdonan los solteros y las solteras que generalmente se coge un ejemplo, pero es que es un ejemplo muy práctico. Los solteros y las solteras tienen un deseo de casarse, de que Dios les regale una pareja. ¿Sí o qué? Pero muchas veces en la espera uno puede flaquear. Ya, y puede llegar un momento de desesperación en el que tú terminas tomando una decisión para tu vida. En el que tú, de una manera de pronto emotiva, sin antes consultarle a Dios, tú empiezas una relación con una persona. Sin decirle, Señor, te presento a esta persona que me siento atraído por él o por ella. ¿Será que me conviene? ¿Será que es la persona que tú quieres para mi vida? Sin decirle nada. Simplemente tú sientes que hay una atracción y que puedes intentar. Además puedes llegar a sentir, si él no cree en Dios o ella no cree en Dios, yo la llevo para que crea, para que cambie. Y empiezas tu relación. Resulta que estás actuando como actuó Jonás. Empiezas a pensar, bueno, yo no creo que sea tan grave el tema de no guardarse. El tema de tenerse que guardar para el matrimonio, porque si es una persona que yo amo, con la que me siento bien, con la que sé que es con la que quiero estar más adelante, con la que me voy a casar, entonces yo puedo tener relaciones sanas, porque es la única mujer en mi vida o es el único hombre en mi vida, yo no voy a estar con más nadie. Eso Dios lo entiende. Entonces yo puedo estar con esta persona, porque a mí me parece que Dios es amor.
Y como Dios es amor, hay que dar amor. Entonces empiezas a acomodar las cosas, ¿cierto? Así como las acomodó Jonás. Pero resulta que pasa un tiempo y tú te montas en ese crucero que se montó Jonás por el Caribe y empiezas a disfrutar de las playas, empiezas a disfrutar de las vistas, empiezas a disfrutar de la compañía. Pero llega un momento en el que llega una tormenta. Llega un momento en el que llegan las situaciones difíciles. Llega un momento en el que llega la infidelidad. Llega el momento en el que llega la enfermedad. Y en ese momento te cogen y te tiran de ese crucero. Las mismas personas que te enredaron. Las mismas personas que de pronto te dijeron, sí, dale. Dale, que Dios no castiga así, eso sí es amor. Esas mismas personas cogen y te tiran del crucero. Y naufragas. Naufragas un tiempo. Y si te arrepientes y entregas tu vida y clamas a Dios, Dios te regresa donde estabas. Para después quererlo obedecer. Entonces, en ese ciclo vemos que lo mejor es obedecer a Dios. Vemos que lo mejor de hacer algo, lo mejor es presentárselo a papá. Preguntárselo a papá. Él es el único que sabe qué tanto te conviene. Y saber esperar en el tiempo de Dios. Estar atento, como dice Habacuc. ¿Y qué es estar atento en ese tiempo? Es disfrutar la palabra, es deleitarte en Dios, en lo que Dios ha dado a tu vida, mientras llegan y se cumplen cada uno de los tiempos que Dios tiene para ti. Mientras las promesas de Dios se cumplen en tu vida, pero no busques acelerarlas tomando decisiones a la ligera. Porque son cosas que finalmente hacen daño, son cosas que finalmente traen consecuencias a la vida de cada uno de nosotros. Y de esas consecuencias son de las que Dios quiere librarnos. No quiere que pasemos. Por eso Él quiere que cada una de las cosas se la entreguemos, se la presentemos a Él, se la preguntemos a papá. Pregúntale a papá. Dios no quiere que naufraguemos. Y si vemos hay dos cosas muy similares en estas dos historias, en la del pueblo de Israel y en la de Jonás. Todos quisieron hacer lo que les pareció mejor en su momento. Jonás lo pudo haber visto como algo obvio, lo pudo haber visto como algo lógico. Lo pudo haber visto como algo natural, o sea, Señor, allá no puedo ir, esa gente es muy mala, yo mejor me voy para otro lado, pero Dios te está diciendo que hagas eso. Tenemos que aprender a no cuestionar cuando Dios nos responde. Muchas veces queremos que Dios nos hable, que Dios nos responda, pero muchas veces no tomamos la respuesta que Dios tiene para nosotros. Y por eso está el tiempo de esperar. Por eso está el tiempo de estar atentos antes de la respuesta. ¿Por qué? Porque mientras estás atento, en ese tiempo te estás deleitando en Dios. Te estás preparando. Dios te está preparando para la respuesta que tiene para tu vida. Por eso no nos podemos desesperar. Y para concluir, vamos a resumir cómo a nivel espiritual todas estas cosas que operaron en el pueblo de Israel, que operaron en Jonás y en otras personas que Dios nos coloca como ejemplos en su palabra, cómo actuaron para que llegaran a tomar esas decisiones. Y es que hay cosas espirituales que se disfrazan de personas bien puestas, de personas sonrientes, de personas alegres, de personas simpáticas, y entran a la iglesia diciendo que creen.
levantando las manos y adorando, pero que empiezan a generar murmuración, queja constante, desánimo, crítica. Hoy Dios nos está llamando a que nos despertemos, a que como iglesia, que como pueblo de Dios nos despertemos. Y que todo eso que empezamos a ver que opera en la iglesia, tenemos que sacudirlo y sacarlo de la iglesia. Sacarlo a patadas de la iglesia. Pero no vamos a coger a la persona y la vamos a sacar a patadas, no, lo espiritual. En oración. En oración, porque es que en oración nosotros no vamos a consentir a esos espíritus que generan todo esto. En oración lo vamos a echar fuera en el nombre de Jesús, de nuestros hogares, de nuestras vidas, de nuestras iglesias. Lo tenemos que hacer, porque eso quiere acabar, así como dice la palabra, que Satanás vino a matar, robar y destruir. Eso quiere generar todo esto. Esto lo que quiere hacer es dañar la relación de cada uno de nosotros con nuestro Padre. Esto lo que quiere es que no dependamos de papá, sino que empecemos a depender de nosotros mismos. Y es que se ve mucho cuando alguien se acerque a ti, de tu misma iglesia, a murmurarte, a quererte levantar en contra de tu iglesia, a hablarte mal de la palabra que habla tu iglesia, a decirte que a mí no me parece lo que este predicador dijo, lo que este pastor dijo, a mí no me parece, ¿sabes? Porque es que yo pienso que hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. No. Esa persona que te está diciendo eso no ha crucificado su carne. Está siendo manipulada por los deseos de su carne. Así como lo hizo el pueblo de Israel. Así como lo hizo Jonás. Cuando nos presentamos delante de Dios, debemos crucificar nuestra carne. Debemos crucificar todos estos malos deseos. Hay muchos que de pronto dicen, es que a mí no me parece la forma como dan el mensaje. No has aprendido a disfrutar el mensaje de Dios. Porque no se trata de la forma, no se trata de la persona, se trata de lo que Dios quiere hablar para ti, sabiendo que la persona por la que está llegando el mensaje es imperfecta. El perfecto es Dios y es quien está enviando la palabra para cada uno de nosotros. No seamos tercos, abramos nuestro entendimiento, veamos más allá, porque esto no se trata de nosotros mismos. Esto no solo se trata de nosotros, de que nosotros estemos bien, no. Esto se trata de que cada uno de nosotros tenga una relación íntima con el Padre. Me llama la atención la cantidad de personas que de pronto van de iglesia en iglesia. Van cambiando de una iglesia en otra. No, es que en esta no me gustó, esta está muy lejos. No, es que en esta gritan mucho. Entonces yo me voy para una que hablen más pasito. No, sabes que allá donde hablan muy pasito no me gustaban las alabanzas. Entonces mejor me voy para esta que la alabanza es más movida. Mira, Dios quiere establecerte en un sitio. Y si tú has estado cambiando de un lado para otro, basándote en tus emociones, basándote en lo que a ti te convence o no te convence, basándote en lo que te parece o no te parece, no crucificando tu carne, hoy te tengo que decir que no es Dios el que te está guiando, que tiene que llegar el tiempo en el que te detengas, te presentes delante de papá y le preguntes antes de moverte. Papá puede cambiarte de sitio, porque papá es el que te planta, papá es el que te coloca en la iglesia. Y si él necesita cambiarte, él te cambia. Pero pregúntaselo a papá, que no sea por un capricho, que no sea por un sentir, por un palpitar, por un parecer. De eso no se trata. Nosotros no podemos seguir llevando la vida a punta de pareceres. Nosotros tenemos que seguir
y llevar nuestra vida conforme a lo que Dios quiere para nuestra vida. Y la única manera de saber lo que Dios quiere en nuestra vida es preguntándoselo directamente a Él. Y Él quiere que tengamos esa relación con Él. Por algo nos da estos ejemplos en su palabra. Por algo nos muestra cómo le respondió a Habacuc. Y las preguntas que formalizamos inicialmente que hizo Habacuc, qué chévere conocerlas, ¿sí o qué? De pronto no es un momento para que yo te las diga. Es un momento para que si las has tenido, pregúntaselo a papá. Pregúntaselo a papá. Aquí nos damos cuenta cómo Dios responde todo por medio de su santa palabra. Muchas dudas que hemos tenido durante mucho tiempo no las sabemos porque no nos hemos presentado a Dios, porque no hemos querido leer su palabra. ¿Y saben qué? Hay algo que a mí me llama mucho la atención, algo que me inquieta, porque de pronto uno escucha mucho y de hecho cuando yo llegué a la iglesia por primera vez, yo escuché murmuración. Gracias a Dios no la escuché. Gracias a Dios me guardó y no la escuché. Pero uno escucha mucho de que no me parece cómo dan el mensaje, no me parecen lo que dicen, no va como conforme a la palabra de Dios. Mira, si hay algo que yo he aprendido de mi iglesia, de la iglesia Río de Dios, es que todo se lo debemos preguntar a papá. Si hay algo que yo he aprendido de mis intercesores, es que todo se lo debemos preguntar a papá. Si hay algo que yo he aprendido de mis pastores, es que Dios responde lo que se le pregunta, si lo esperamos. Y si hay algo que he aprendido, es a tratar de hablar lo que Dios quiere que hable. A sentir temor de lo que voy a hablar, porque no quiero hablar en mi emoción. No quiero hablar algo que sienta. Quiero hablar algo que venga de papá. Quiero hablar algo que venga de lo alto, porque eso es lo que necesitamos. No solo ustedes, yo también lo necesito. Todos lo necesitamos. Y es tan tremendo que esta semana Dios me confirmó el tema. Yo estaba orando y le estaba pidiendo si era lo que quería que hablara. Y tuvimos una cita médica ya para la ecografía que mi esposa está embarazada. Y ya se iba a revelar, iban a mostrar pues el sexo del bebé. Entonces mi esposa entró porque con todo el tema de protocolo yo no pude ingresar. Llegamos tarde y nos dejaron para lo último. Entonces mi esposa me cuenta que cuando ella entró, ella se disculpó con la doctora por haber llegado tarde y todo. Y empezaron a conversar, eso como que rompió el hielo. Entonces la doctora le preguntó, ¿y tú qué quieres que sea? Y ella le contó que nuestra niña de 3 años había orado a Dios y que papá Dios le había dicho que su mamá iba a estar embarazada y le iba a regalar una hermanita. Y mi hija siempre lo sostuvo con firmeza. Alguien que decía, no, pero puede ser niño. No, papá Dios me dijo que era una niña. Y eso se lo contó mi esposa a la doctora y la doctora se sorprendió. Y la doctora le mandó esta nota a mi hija y se las quiero leer textualmente. Dice, Gabriela, te envío una fotico especialmente para ti. Cuando hables con papá Dios, por favor le dices que la doctora que atendió a tu mamá quiere parecerse cada vez más a ti para poder hablar con él. Esto me confirmó que todos en este mundo queremos hablar con papá. Queremos presentarle nuestra vida a papá. Queremos que papá nos responda. Hoy papá nos está diciendo, háblame hijo, pregúntame hijo, y espera en ese tiempo a que yo te responda. Mientras te respondo, sigue orando, sigue clamando, sigue presentando tu vida a mí día tras día. Que yo te voy a ir hablando poco a poco. Que yo te voy a ir hablando y cumpliendo las promesas en sus tiempos. Aquí dice,
En Habacuc, versículo 3 dice, pero tú no te desesperes, aún no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla. No nos desesperemos. Dios tiene grandes cosas para nuestra vida. ¿Y qué tal si en este momento cierras tus ojos y oramos para que Dios escuche nuestro clamor? Padre hermoso, Señor, hoy te damos gracias, papá, por esta palabra que tú has regalado a nuestra vida, Señor. Hoy, Padre, sabemos, tenemos la certeza y la confianza, Dios, de que tú nos estás escuchando, Señor, de que tú has regalado esta palabra a nuestra vida, Señor, para avivarnos, Padre, para despertarnos, Señor, para entregarnos a ti, papá, para saber, Señor, que podemos tener esa confianza de hablarte, Dios, de presentarte cada duda, Señor, que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, y que cada duda tú la responderás, papá. Aún, Señor, para presentarte nuestros planes, Señor. Solo tú sabes si nos convienen o no nos convienen, Señor. Hoy queremos orar, Señor, por todo espíritu de las tinieblas, Señor, que quiere traer a nuestra vida una queja constante, Señor, una murmuración, un desánimo, Señor, ser críticos, papá, porque todo esto, Señor, nos impide escucharte, nos impide tener una relación íntima contigo, Padre, nos impide, Señor, hablarte y estar conectados contigo en todo momento, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que calles esas voces de murmuración, Señor, que calles esas voces, Señor, de quejas constantes sobre nuestra vida, Señor, que todo espíritu, Señor, que ha querido traer destrucción sobre nuestra vida, Señor, que ha querido, Señor, separarnos de ti, alejarnos de ti, Señor, en este momento lo dejamos sin poder y sin autoridad, Señor. Todo lo que ha querido traer a nosotros dureza de mente, dureza de corazón, Señor, que nos hace ser personas tercas, Señor, que no nos abren ese entendimiento, Dios, para disfrutar tu palabra. Hoy te pedimos, Señor, que sea derribado y echado fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre. Hoy creemos, Señor, que nacemos en una nueva relación contigo, Padre, en la que tú tomarás el control de nuestra vida, Señor. Hoy te damos gracias, mi Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y si es primera vez que escuchas de Dios, si es primera vez que escuchas que hay un papá que quiere recibirte en tus brazos, cierra los ojos y di: Señor Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy, en esta noche, te pido perdón por mis pecados y te pido, Señor, que apuntes mi nombre en el libro de la vida, Señor. Hoy te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga.